Señor presidente, señores senadores, sí, estamos a días de ese 2 de abril, donde se va a conmemorar la valía, la valentía, la entrega que tuvieron soldados argentinos en una gesta para defender la patria. Las Malvinas argentinas. Y quiero yo conmemorarlas haciendo un análisis de lo que nos tocó vivir como generación. La verdad que pasamos por la escuela primaria, por la secundaria, por estudios secundarios muchos, terciarios, universitarios, y las Malvinas eran ignoradas. No era algo que el sistema educativo repiqueteara, reflexionara, analizara y nos formara para sentirlas propias. Parecía que ya estábamos como acostumbrados a que habían sido invadidas y eran de los invasores. Ya los poderes del Estado es como que se habían adormecido y no buscaban los caminos y las herramientas que se debían usar para recuperarla, o si hacían algo utilizaban la tibieza, la indiferencia, la poca eficiencia para buscar los consensos de las naciones para que el colonialismo en esa etapa y en esa época que ya venía cediendo espacios y dejando a las patrias a ser independientes, no devolviera un terreno tan preciado, tan importante y tan trascendente para los argentinos. Muchísimos argentinos no la deben haber sentido ni nombrar en los cerros, en los montes, en las mismas ciudades, hasta que una dictadura atroz de la Argentina, la hemos conmemorado el 24 de septiembre, a esa nefasta fecha del 24 de marzo de 1976. En un manotazo de ahogado, toma una decisión equivocada, generando de nuevo muertes a ciudadanos argentinos, y toma la decisión de invadir sin preparación, sin planificación, nuestro territorio, o sea, no invadir, llegar a nuestro territorio y ver de despojarlo del mismo a los piratas imperialistas que están en él. Pero como le digo, como no fue planificado, como no nació desde el corazón y desde la convicción, sino por una necesidad de esa atroz dictadura, llevaron nuestros jóvenes a la guerra y a la batalla. Pero nuestros jóvenes, nuestros soldados, no se pusieron a mirar si quienes habían determinado esa guerra eran dictadores, porque primero priorizaron la celeste blanca, primero priorizaron la patria, y por ello fueron con valor, sin el armamento necesario, sin la tecnología, desprovisto de todo lo que podía tener que ver con ir a dar una batalla, no digo en igualdad de condiciones, pero por lo menos con algunas herramientas necesarias para esa batalla. Fueron y entregaron la vida, pelearon con bravura. Ya dije una vez en este recinto que en un país extranjero me encontré con soldados ingleses y que cuando se pusieron a charlar conmigo a través de personas que nos hacían de intérprete a unos y a otros, nos decían que nunca habían visto la bravura, la fortaleza y la fiereza de pelear, de batallar como los soldados argentinos. Y se pararon e hicieron una reverencia con gran honor a nuestros soldados. Mientras los que estuvieron en la batalla defendiendo las políticas que tampoco son de los soldados, sino de los que mandan en el mundo con esa visión pirata e imperialista,
los habían mandado a ellos también a matar y a morir, se pararon y con reverencias y honores me decían que me debía sentir orgulloso por los soldados argentinos. Yo les dije que ya nos sentíamos orgullosos de ellos. A pesar de que cuando volvieron esa misma dictadura nos los quería esconder. Los querían hacer entrar por el patio de atrás con la cabeza baja como si ellos habrían sido responsables de la derrota. Hubo un pueblo que salía a la calle, había un pueblo que creía en la falsa información que nos decían que la guerra la íbamos ganando. Había mujeres y hombres ancianos que daban sus pequeñas joyas, sus pequeños recuerdos de familia para que se transformaran en recursos económicos que vayan a sostener a nuestros héroes que batallaban allá. ¿Dónde habrán ido a parar lo que de corazón entregó el pueblo argentino? Y los dictadores, por supuesto, seguramente nunca lo pusieron al servicio de la patria, porque nunca tuvieron al servicio de la patria las dictaduras. Siempre estuvieron a favor y al servicio de los sectores de poder económico, que no tienen patria ni bandera. Pero nuestros soldados no. Nuestros soldados, oficiales, suboficiales y soldados rasos fueron a defender la patria con bravura, porque la sentían, porque son parte de la misma. Sin embargo, volvieron cabizbajo, no por la derrota, sino por cómo ese propio gobierno que los mandó a morir, los escondía del resto de la sociedad que había salido a las calles convencido que a la batalla la ganábamos. Y el pueblo se adormeció, y el pueblo quiso olvidar, y el pueblo se desinteresó. Y esos hombres bravos que volvieron con vida y que habían perdido amigos, muchas familias en esas tierras argentinas lejanas a nuestra región, quedaron a libre albedrío, sin rumbo, sin destino. Y bastantes años les costó a ellos poder organizarse, buscar y pelear reivindicaciones. Y todavía la están esperando a muchas de las reivindicaciones. Y por las pocas que le dieron esos sectores que siempre se beneficiaron con las dictaduras, ahora cuestionan y critican los pocos que se le ha reconocido a los excombatientes de Malvinas. Qué injusto y qué inequitativo sigue siendo, poco equitativo sigue siendo nuestro país. Qué poca memoria tenemos los muchos que nos seguimos dejando convencer por los pocos de las cosas que ellos nos quieren convencer. Nos quieren convencer que están dadas mal las pensiones, que no se las merecían, que algunos sí, que otros no, y siempre buscando la división de los que hicieron algo por la patria, los que únicamente hacen por su bolsillo. De eso tenemos que despertar, pueblo argentino, de saber quiénes somos de un lado y quiénes están del otro. Del otro son los pocos con un gran poder de comunicación que nos desvirtúan la realidad y la verdad, que son los que decían que ganábamos la guerra, que son los que decían que la dictadura eran patriotas que venían a salvar la Argentina y dejaron una Argentina destruida con muertos y desaparecidos. Eso es lo que yo creo que tenemos que recordar en cada una de estas fechas a donde dieron la vida ciudadanos argentinos por la patria y por la bandera. Escuchar que un sector político que gobernó este país hace unos años, que endeudó al país en más de 100.000 millones de dólares, que nos llevó al Fondo Monetario de nuevo a que nos tenga acogotado, sentir a muchos pobres decir que acompañan a esos gobiernos, a esas personas, no es una falla de ellos, es una falla nuestra, que seguimos dejando que los poderosos sean los que comuniquen su verdad, que nunca es la verdad que le sirve al pueblo argentino. Escuchar a alguien que fue ministra decir que las Malvinas deberíamos darlas, que son rocas desérticas que no le sirven de nada, como Patricia Bullrich, y que pueda caminar libremente, y que cuando venga a nuestras provincias del norte, a donde hay muertos en esa guerra,
haya gente que las reciba y la crean héroe porque se pone un forcejo y unos pantalones de gendarme. Y creen que nosotros necesitamos eso. Nosotros no necesitamos eso, necesitamos fuerzas armadas patriotas, dignas y capacitadas. Necesitamos fuerzas de seguridad dignas y capacitadas, no disfrazadas, que luego le hacen creer a las mismas fuerzas que las respetan y las tienen en cuenta. ¿Cuántas cosas tenemos que reflexionar los argentinos? ¿Cuántas cosas tenemos que analizar con más profundidad? Porque si no, también somos parte de los equívocos. Hoy la batalla tiene que ser, sin ninguna duda, a través de las relaciones internacionales. Hoy nuestra fortaleza tiene que ser el que utilicemos las herramientas más eficientes para que la mayor cantidad de países del mundo, países con buena fe, países que no tienen nada que ver con los piratas y con los imperios que están en caída, acompañen la gesta e impongan que los imperialistas ingleses devuelvan, se retiren, no devuelvan, porque son nuestros, nada nos va a devolver lo que es nuestro. Se retiren de nuestro territorio y dejen que los gobernemos los argentinos, con aquellos argentinos que viven y se sienten argentinos en esos territorios. Esa es la batalla, esa es la lucha. Y siempre que veamos a un excombatiente, no le estemos mirando el pelo a la leche, miremos que es un héroe, que fue y se jugó la vida, y que está angustiado, y que se sigue sintiendo desesperanzado, no comprendido y no valorado. Cada vez que miremos un excombatiente, no pongamos a ver en qué lo podemos juzgar. Miremos por qué lo tenemos que valorar, por qué lo tenemos que admirar y por qué lo tenemos que defender. Recordar a nuestros héroes de Malvinas, valorar a los que hoy están vivos, seguir luchando para que por la vía de las relaciones internacionales el territorio lo administremos nosotros los argentinos. Y nunca permitir que sectores digan que son piedra y tierra desértica que no vale la pena recuperarlas, es nuestra obligación y es la obligación de la mayoría del pueblo trabajador. Es la obligación de los que nos sentimos y somos el campo popular. Y debe ser la obligación de todo buen peronista saber defender la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Eso es ser argentino y eso es recordar a nuestros mártires y valorar a los que hoy todavía están con vida. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor senador. Agotada la lista de oradores, pasamos al ingreso.